Bueno, pues efectivamente vamos a hablar del TASPE, que es el trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos, como una opción de tratamiento en la nefritis lúpica refractaria. Y para empezar, me gustaría orientar con un caso clínico de una paciente de 23 años, natural de Honduras, que fue diagnosticada en su país de origen en el año 2022 de un lupus sistémico con afectación articular, cutánea, positividad para ANAS, anti-DNAs, anti-SM y una hipocomplementemia bastante marcada. Se trató inicialmente con bolos de esteroides e hidroxicloroquina y presentó al poco tiempo un debut de hipertensión con deterioro de función renal, planteándose tratamiento adicional que la paciente no pudo pagarse. Llega la paciente a España posteriormente. Ay, perdón. Perdón. Ahora, llega la paciente a España 6 meses más tarde, en agosto del 2022, clínicamente asintomática pero con hipertensión y edemas, y en los análisis lo que vemos es un deterioro de la función renal con una creatinina de 1,6, un síndrome nefrótico completo con una proteinuria de 5 gramos al día, una albúmina de 2,4 gramos decilitro y una orina bastante patológica con bastante micromaturia. La verdad es que no presentaba anemia, la serie blanca y las plaquetas estaban en rango, PCR y fibrinógeno normales y sí que tenía una actividad inmunológica con la misma actividad de ANAS, anti-DNAs, anti-RNP68, anti-SM y anticromatina que ya presentaba en Honduras, con un consumo bastante importante del complemento y un perfil de SAP que fue negativo. Con esto se decide hacer una biopsia renal que lo que evidencia es una nefritis lúpica clase 4 más una clase 5, es decir, más una clase membranosa, con un índice de actividad de 7 sobre 24, a expensas de bastante hipercelularidad endocapilar que estaba presente en el 100% de los glomérulos, neutrófilos y cardiorrexis, que también estaba presente hasta en uno de los glomérulos que se estudiaron en la biopsia. Había depósitos hialinos, que es lo que conocemos como asas de alambre. Había también la presencia de algunas semilunas celulares y no presentaba ningún dato de cronicidad en esta biopsia. Se hace, por tanto, un tratamiento de inducción con bolos de esteroides, posteriormente se hace tratamiento con prednisona en pauta descendente y además se inicia tratamiento con triple terapia, con micofenolato a dosis elevadas y con un inhibidor de la calcinurina, que en este caso fue tacrolimus, para unos niveles en torno a 5 nanogramos por decilitro. Se hace tratamiento de nefroprotección con telmisartán, que nos ayudaba también al control de la hipertensión, y con un ISGLT2, que en este caso se inició la empaglifosina. Esta fue la evolución inicial tras el tratamiento y la función renal normaliza con una creatinina en torno a 0,7, la albúmina y la proteinuria total mejoran, llega a tener una albúmina en torno a 3 gramos decilitro y la proteinuria que no negativiza, pero sí hace una remisión parcial quedando en 2 gramos de proteinuria al día. Los anti-DNAs se mantienen estables y positivos a un título de 50 y el complemento tiene una pequeña mejoría, llegando a unas cifras de C3 de 30 y de C4 de en torno a 6. Sin embargo, en enero del 2023, unos 6 meses más tarde de este tratamiento de inducción, hace una nueva recaída renal. Las cifras de creatinina se mantienen estables, pero vuelve a presentar un síndrome nefrótico bastante marcado, con una proteinuria que oscila a los 8 gramos al día y una hipoalbuminemia más marcada. Los anti-DNAs continúan positivos y hace una nueva caída de las cifras del complemento. Por tanto, se hace un nuevo ciclo de inducción, en este caso con ciclofosfamida en la pauta Eurolupus, y se añade belimumab al tratamiento. A pesar de ello, no hay mejoría del síndrome nefrótico, hace bastante fluctuación de las cifras de proteinuria, manteniendo siempre un rango nefrótico, y por este motivo en agosto del año 2023 se decide hacer una segunda biopsia renal que confirma la existencia todavía de una proliferación en clase 4 más una clase 5 de nefropatía membranosa, con un índice de actividad todavía bastante elevado de 13 sobre 24 y un índice de cronicidad ya de 3 sobre 12. Aquí se vuelve a hacer un nuevo tratamiento con ciclofosfamida, en este caso en pauta NIH, y se añade rituximab al tratamiento.
Dado que no ha habido respuesta a pesar de todos estos ciclos de tratamiento inmunosupresor, se decide presentar a la paciente en un comité multidisciplinar que está compuesto por reumatólogos, hematólogos y nefrólogos y se plantean dos opciones de tratamiento. O meter a la paciente en una terapia con CAR-T-cells a través de un ensayo clínico o en una terapia con TASPE, con trasplante de precursores hematopoyéticos. La terapia con Carticel no fue posible porque uno de los criterios de exclusión del ensayo era tener proteinuria por encima de 7 gramos, que la paciente la tenía, así que finalmente decidimos hacer un trasplante de precursores hematopoyéticos. Realmente este TASPE, este trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos, lo hacemos hoy en día de sangre periférica, pero originariamente se hacía a través de médula ósea, es decir, los precursores hematopoyéticos se extraían a través de la médula ósea. Era un procedimiento un poco más complejo, además más doloroso, con lo cual a día de hoy la mayoría de las veces se extraen de sangre periférica, aunque también se utilizan precursores hematopoyéticos del cordón umbilical o de la placenta. ¿Y qué es un precursor hematopoyético? Bueno, es lo que denominamos stem cell o célula madre, que son aquellas células que tienen tres características: la capacidad de proliferación, que es la multiplicación celular; la capacidad de diferenciación, que es la capacidad para especializarse en las distintas líneas de la sangre periférica; y la capacidad de autorrenovación, que es esa capacidad para crear copias idénticas de sí mismas. Por tanto, en este proceso de trasplantar los precursores hematopoyéticos vamos a tener varias fases en las que, por un lado, vamos a extraer de sangre periférica del paciente o de otro donante esos precursores hematopoyéticos, esas células madres. Por otro lado, vamos a vaciar la sangre periférica del paciente y la médula ósea de esas células patológicas que porta el paciente, y en un último paso reintroduciremos los precursores hematopoyéticos, esas células madre, de nuevo al paciente. Por tanto, la primera fase en todo este proceso es la obtención de esos precursores. Para ello vamos a hacer una estimulación bastante importante para pasar una gran cantidad de stem cell, de células madres, de médula ósea a sangre periférica. Y lo vamos a hacer mediante estimuladores de las colonias de granulocitos. Este proceso va a durar unos 4 o 5 días, y una vez tengamos todos esos precursores hematopoyéticos en sangre periférica, los extraeremos mediante eféresis. En realidad, este proceso de eféresis es prolongado. Necesitamos sacar un volumen de sangre equivalente a 2-3 veces la volemia del paciente, lo que va a suponer a veces más de 15 litros de sangre, y va a necesitar varias sesiones de féresis de unas 4 o 5 horas. Una vez tengamos esta sangre del paciente, por centrifugación vamos a separar aquella fracción donde se encuentran las stem cell del resto de células. Para que sea un buen producto necesitamos que haya un número suficiente de precursores hematopoyéticos, necesitamos que sea puro, es decir, que tenga una baja contaminación de granulocitos, de hematíes, de plaquetas, y que tenga un volumen pequeño para que podamos infundirlo al paciente sin problema. En una segunda fase vamos a hacer el acondicionamiento, es decir, eliminar esas células hematopoyéticas patológicas del paciente, además para poder crear un espacio en la médula para esos nuevos precursores que se trasplantan. Y en última instancia, inmunodeprimir al paciente para evitar el rechazo de la enfermedad, que es lo que conocemos como enfermedad de injerto contra huésped, que, como sabéis, es más frecuente cuando el donante es una persona distinta. Este acondicionamiento lo podemos hacer con radioterapia o con quimioterapia. En nuestro caso lo hicimos con quimioterapia, con altas dosis de ciclofosfamida que producen esa fase de aplasia celular. Y la tercera fase es la infusión de los precursores hematopoyéticos. En este proceso, todos estos precursores van a viajar a través de la sangre periférica del paciente y van a quedar alojados dentro de los sinusoides de la médula ósea. Va a haber una fase de recuperación hematológica, que es lo primero que ocurre. Suele ocurrir a partir del 10.º día aproximadamente, y lo primero que veremos será la recuperación de los granulocitos, que la consideraremos adecuada cuando estén por encima de las 500 unidades por microlitro,
y la recuperación de las plaquetas, que la consideramos válida cuando superen la cifra de las 20.000. Y lo segundo que ocurre es esa reconstitución del sistema inmune. Por tanto, en nuestra paciente se hace ese trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos y queda con esta medicación después del trasplante, que es apenas sin nada de medicación inmunosupresora. Mantiene simplemente 5 miligramos de prednisona al día, queda con mantenimiento con Dolquine y luego terapia de protección, protección cardiovascular con telmisartán, protección gástrica con omeprazol, ósea con mastical, infecciosa con aciclovir y Septrin y para los lípidos con la atorvastatina. Fijaos que en cuanto se realiza el trasplante, que es en enero del año 2024, a los 2 meses ya hace una remisión completa a nivel inmunológico. Los anti-DNAs negativizan por completo y hay una recuperación absoluta de las cifras de C3 y de C4 que vemos reflejadas con las líneas azules y naranjas. Sin embargo, a nivel renal no vemos esa evolución tan espectacular que tuvo inicialmente la paciente a nivel sistémico. Y es que, aunque las cifras de creatinina siempre se mantuvieron en rango de normalidad, continúa la persistencia de una proteinuria nefrótica bastante fluctuante, pero siempre por encima de los 4 gramos al día, con hipoalbuminemia en torno a los 3 gramos decilitro y una actividad del sedimento que, aunque menor que previo al trasplante, sí que continúa indicando algo de inflamación a nivel glomerular. Por tanto, en junio del 2024 se decide iniciar de nuevo la inmunosupresión. Se elige en este caso tacrolimus, un inhibidor de la calcinurina, por ese efecto de estabilización de los podocitos y disminuir la proteinuria nefrótica que continuaba teniendo el paciente. Se hace también una optimización de los antiproteinúricos no inmunosupresores. En este caso se optimiza la dosis del valsartán y se inicia dapaglifosina como ISGLT2. Continúa sin haber una adecuada respuesta, con lo cual un año después del trasplante, en enero del 2025, se hace esa última biopsia renal que, aunque mejor que las biopsias previas, sí que continúa teniendo algo de actividad, en este caso un índice de 3/24 y una cronicidad muy parecida a la previa de 2/12. Por tanto, nos encontramos ante una paciente con una alta carga de inmunosupresión acumulada, habiendo recibido esteroides en dosis muy elevadas, varios ciclos de ciclofosfamida, inhibidores de la calcinurina y agentes biológicos, sin haber logrado una adecuada respuesta a nivel renal. Y en este punto es en el que nos planteamos, en lugar de añadir nueva medicación inmunosupresora que inmunodeprimiese más a la paciente, hacer un reset del sistema inmunológico, un reseteo de esa inmunidad de la paciente para empezar de cero. ¿Y por qué os he presentado este caso? Bueno, porque realmente a día de hoy ninguna de las guías clínicas hace una recomendación de en qué situaciones hacer un trasplante de médula ósea, con lo cual se utiliza para aquellos casos refractarios que en la práctica clínica ya no disponemos de más medicación inmunosupresora para tratar a los pacientes. Y aunque el trasplante de médula ósea lleva disponible desde hace muchos años, gracias a la experiencia en los tumores hematológicos, en las enfermedades autoinmunes tiene una historia más o menos de 30 años de evolución. En el año 2020, la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y de Médula Ósea hace un registro de todas las enfermedades autoinmunes en las que se ha realizado un trasplante de médula, siendo en el lupus aproximadamente unos 110 casos. Las enfermedades autoinmunes en las que más se ha utilizado este tipo de terapia son la esclerosis múltiple, la esclerosis sistémica y la enfermedad de Crohn, que tienen ensayos clínicos propios con este tipo de terapia y en la que se ve que tienen una supervivencia superior a las terapias inmunosupresoras con las que se comparan en los ensayos clínicos y con una mortalidad relativamente baja que habitualmente está por debajo del 5%. Y en el lupus, bueno, en el lupus se empieza a utilizar en el año 97, el primero que lo utiliza fue Marmot, que hace un trasplante de médula a un paciente con un lupus sistémico refractario a todas las terapias inmunosupresoras y consigue una remisión parcial a los 7 meses del trasplante.
Su eficacia ha sido avalada por estudios posteriores que recogen también la experiencia de varios centros y en los que habitualmente se estima una supervivencia libre de recaída en torno al 70-80%. Es verdad que el problema de todos estos trabajos es que engloban una heterogeneidad de pacientes bastante importantes en cuanto a clínica, tratamientos recibidos, etcétera. Y sobre todo a nivel renal, la mayoría de ellos no incluyen un adecuado número de pacientes con nefritis lúpica y si los incluyen suelen estar en distintos estadios de clase histológica. Si nos centramos exclusivamente en estudios que hayan evaluado pacientes con nefritis lúpica, hay muy pocos. El más importante probablemente sea el de Juan, que publicó en el año 2019 y que evalúa 22 pacientes con nefritis lúpica refractaria a múltiples líneas. En su trabajo obtiene una supervivencia libre de recaída un poco inferior a la que se habían visto en otros estudios y la estima en torno al 50%, que es algo que coincide más con nuestra experiencia clínica. Y es que publicamos hace poco el caso de dos pacientes con nefritis lúpica refractaria en la que hicimos un trasplante de médula ósea y a pesar de que la remisión tanto a nivel sistémico como inmunológica fue espectacular, a nivel renal las pacientes no consiguieron una adecuada remisión renal y nos planteamos o nos cuestionamos el porqué de esta diferencia, de esta discrepancia en cuanto a la remisión. Valoramos dos posibilidades, sobre todo. Una, que el riñón pudiese actuar como un reservorio de la inmunidad, en el que el trasplante de médula logra ese reseteo inmunológico a nivel sistémico, pero no logra alcanzar el parénquima renal, quedando las células B de memoria y las células T acantonadas dentro del tejido y ajenas a esas terapias inmunomoduladoras e inmunosupresoras y del trasplante que se hacen a nivel sistémico. La otra posibilidad que nos planteamos es que se necesite tiempo. Sabemos por otras enfermedades renales que la remisión después de un tratamiento inmunosupresor puede ocurrir por detrás de la remisión sistémica, como en las vasculitis ANCAS, en las que la remisión renal hay veces que ocurre incluso meses o años después de la remisión sistémica. Y quería acabar contándoos un poco cómo acaba nuestro caso y es que la paciente ingresa hace poco, en octubre de este año, con un cuadro de disnea y una remisión parcial a nivel renal con remisión serológica y en el estudio complementario se evidencia un carcinoma de cérvix metastásico a nivel pulmonar y además un embarazo de 8 semanas. La verdad que antes de que se pudiesen plantear ningún tipo de tratamiento, la paciente presenta un empeoramiento pulmonar bastante importante por esas metástasis y acaba falleciendo en pocos días al ingreso. Por tanto, quería resaltar esa importancia de la inmunosupresión acumulada y que probablemente el precio que tengamos que pagar por ello es muy alto y quizás el futuro sea intentar investigar aquellas líneas que nos permitan reducir esa inmunosupresión acumulada que al final tiene un alto coste para los pacientes. Muchas gracias y estoy abierta a vuestras preguntas.